Un saludo, queridos hermanos, qué bueno que se conectan a los estudios bíblicos para las células. En esta ocasión nos corresponde la lección número 11, la agenda de quién. Y dice en su parte introductoria, cuando uno lo piensa bien, el gran problema de la vida es el problema del control. ¿Quién está al mando? ¿Quién tendrá la última palabra? Trataré de encargarme de mi propia vida y quizás de la vida de los que me rodean de la manera que mejor me parezca, o entregaré el control de mi vida a Dios. ¿Le permitiré que me dirija como le parezca? En una escala del 1 al 10, en el que 1 significa alzo completamente la bandera blanca y 10 es soy una persona que no negocia y que todo es a mi manera o si no, nada. ¿Cómo se calificaría usted en el departamento de control? Particularmente creo que trato de ser oportuno y pertinente. Hay áreas donde me corresponde el control. Hay áreas donde no me corresponde. Y una cosa es tolerar y otra cosa es irresponsabilidad. Por supuesto, si uno tiene liderazgo o tiene autoridad sobre un asunto, algún control debe de tener. Si no, la pregunta es lógica: ¿y para qué está ahí? Otra cosa es tratar de controlar todo. La vida de mis hijos no la puedo controlar. Debo de respetar sus individualidades, ya son mayores de edad en mi caso. Cuando eran pequeños, pues yo estaba juntamente con mi esposa bajo el control de la casa. Pero ya cuando son adultos y principalmente si se independizan, ¿qué control va a haber? Entonces, particularmente yo me evalúo según la situación. No me pondría ni un 1 ni un 10, sino que simple y sencillamente procuro ejercer el liderazgo o la autoridad delegada donde me corresponde. Yo no tengo autoridad en su casa, entonces yo no puedo ir con una actitud fulano o fulana, quita ese adorno de ahí porque a mí no me gusta, por decir algo sencillo. Ya no digamos ir a la nevera de su casa y decir si la comida que hay ahí me gusta o no me gusta. No es mi casa, no es mi casa. Ni siquiera en mi casa mando yo. Continuemos. Juan elogia a Gayo, un anciano de la iglesia, por demostrar hospitalidad y generosidad hacia los viajeros cristianos itinerantes. Él condena a Diótrefes por ser obstinado y controlador. Vamos a leer entonces tercera de Juan, que solo tiene un capítulo, sus versículos del 1 al 15. Dice: el anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad.
Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Vamos entonces a unas preguntas de exploración. Dice la primera pregunta: si un grupo de cristianos hiciera un informe acerca de su vida, tal como al parecer algunos lo hicieron acerca de la vida de Gayo, ¿qué creen que diría? Obviamente, hermanos, que la recomendación que se haga acerca de la función que uno cumple vendrá por lógica, de acuerdo a cómo nos comportamos. Y se ha dicho siempre que uno es lo que uno piensa. Uno piensa que no necesariamente es la verdad. 2, lo que otros piensan que uno es. Y 3, lo que Dios de verdad sabe quién uno es. Pero hay un dicho muy generalizado en las iglesias que dice: a mí no me importa lo que diga la gente, Dios conoce mi corazón. Pero sí es importante. Y debo decirte, hermano, que es importante el testimonio que otros den acerca de lo que nosotros hacemos. Debemos de respetar a los hermanos, principalmente si tienes un liderazgo, y debemos de tratarlos bien para que ellos den testimonio de que Cristo habita en nosotros. ¿Cómo definiría la hospitalidad? Para mí la hospitalidad es suplir la necesidad de cobijo, de alimento, de resguardo al que lo necesita. La hospitalidad está en el recibimiento, por ejemplo, en el templo. La hospitalidad está en la bienvenida a la casa, aunque no tenga que pernoctar en casa, pero darle la más cordial bienvenida a casa. Es hacer sentir a la persona de alguna manera como en su propia
casa. ¿Por qué la hospitalidad es una cualidad tan importante que los cristianos deben poseer? Yo pienso que la hospitalidad es importante porque nosotros somos una familia, y le cuento mi propia experiencia. Durante algún tiempo que yo trabajé para un ministerio internacional interdenominacional, no había presupuesto para pagar hotel. Entonces, parte del ofrecimiento de la iglesia anfitriona era hospedar al maestro titular o el ponente titular y el maestro asistente, en caso viniese de fuera, durante una semana que duraba el entrenamiento. Y fui hospedado en diferentes casas. Por lo general los cuartos que me daban eran de los hijos de los dueños de la casa. Y bueno, fui bien recibido, fui bien tratado. Nunca fui maltratado en ninguna casa, Debo de decir que también en casa nosotros hemos sido hospitalarios, hemos mostrado hospitalidad, pero llegó un momento en que me puse a pensar y a meditar que si la hospitalidad era mía o de mis hijos, porque mis hijos tenían que salir de su cuarto para darle hospedaje a los visitantes en su cuarto. Así que un día me hicieron reflexionar y me dijeron, bueno, los invitados son tuyos, dales tu cuarto. Para aquel entonces teníamos 2 habitaciones en casa. Y me hicieron reflexionar y ciertamente tuvimos que hacer ajustes. Pero es importante, el Señor Jesús cuando vino al mundo no se halló hospedaje para él y tuvo que ir a un establo. No había dónde recostar su cabeza. Y la palabra dice que algunos de nosotros hemos hospedado ángeles sin saberlo. ¿Ha conocido usted algún Diótrefes? ¿Está de acuerdo con el método de Juan para lidiar con él? He conocido un par de personas con carácter parecido al de Diótrefes. El versículo 10 dice, según la Nueva Versión Internacional, por eso si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento. Es lo que le está diciendo Juan a Gallo, y le está diciendo que lo va a reprochar. La Reina Valera dice en el versículo 10, por esta causa si voy allá, haré recordar las obras que hace y cómo nos denigra con palabras maliciosas. Yo creo que Juan está poniendo en práctica Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo en privado o aparte. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso. Y Juan hace bien en poder llamarle la atención a Diótrefes, que ilustra y representa a todos aquellos que son controladores. Así que estoy de acuerdo con el método. Hay que platicar con este tipo de personas y hacerle ver acerca de la iglesia, la comunidad, el liderazgo sin señorío, sino al servicio de los demás. ¿Por qué insistimos en hacer cosas a nuestra manera en lugar de la manera de Dios, aun cuando sabemos que esto último es lo mejor para nosotros? Pues obviamente el ego se entrona. Juan dijo
es necesario que yo mengüe para que Él crezca, Juan el Bautista. Y es necesario también que nosotros menguemos, que nuestro ego, nuestro deseo de hacer las cosas a nuestra manera, porque somos tan inteligentes y pensamos que solo la manera en que nosotros decimos es la correcta. Debemos de darle participación a todos los demás de alguna manera. Y debemos de practicarlo. En casa, por ejemplo, el esposo debe dejar hablar a la esposa debe dejar hablar al esposo, los padres deben de dejar o debemos de dejar hablar a los hijos. Mientras yo crecía, que era el menor de todos mis hermanos, y por un buen trecho, 7, 9 y 11 años, a mis respectivos hermanos, recuerdo que en algunas ocasiones me decían que me callara porque yo era el menor y no entendía las cosas que sucedían en casa. Necesitamos, hermanos, tener apertura y pensar que los demás tienen opinión, y sobre todo que Dios nos ha dejado su palabra como la instrucción correcta. Vamos a ir entonces a la historia de inspiración. Dice: reduzca la descripción del trabajo del ser humano a una frase, y es esta: reflejar la gloria de Dios, como escribió Pablo. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Algún lector acaba de arquear una ceja. Espere un momento, usted está pensando: yo leí ese pasaje antes, más de una vez, y sonaba distinto. En verdad, tal vez fue así. Quizá es porque usted está acostumbrado a leerlo en una traducción distinta. Por ejemplo, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una traducción dice mirando como un espejo, otra dice reflejando como en un espejo. Una implica contemplación, la otra implica refracción. ¿Cuál es la correcta? En realidad ambas. El verbo catoptrizo puede traducirse de ambas maneras. Los traductores se encuentran en ambos bandos. La Biblia de las Américas dice con el rostro descubierto, contemplando. La Nueva Traducción Viviente dice podemos ver y reflejar la gloria del Señor. La Biblia Dios habla hoy dice somos como un espejo que refleja. La traducción en lenguaje actual dice somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Nueva Biblia al Día dice todos nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Pero, ¿qué fue lo que Pablo quiso decir? En el contexto del pasaje, Pablo hizo un paralelo entre la experiencia cristiana y la experiencia de Moisés en el monte Sinaí. Después que el patriarca vio la gloria de Dios, su rostro reflejó la gloria de Dios. El brillo que vio fue el brillo en el que se convirtió. Mirar lo llevó a convertirse en. Convertirse en lo llevó a reflejar. Entonces, quizás la respuesta a la pregunta sobre la traducción es sí. ¿Quiso decir Pablo mirando como en un espejo? Sí. ¿Quiso decir Pablo reflejando como en un espejo? Sí.
Podría ser que el Espíritu Santo eligiera intencionalmente un verbo que nos haría recordar que hagamos ambas cosas, mirar a Dios con tanta intensidad que no podamos evitar reflejarlo. Es para nuestra consideración. Vamos a reaccionar entonces. ¿Por qué es tan difícil recordar que fuimos llamados a reflejar la gloria de Dios y que no debemos vivir para nosotros mismos? En la actualidad, donde la vida es mucho más rápida y se toman decisiones muy frecuentemente, hay poco espacio para la reflexión. El mundo es irreflexivo y en algunas ocasiones es autómata. Hace cosas automáticamente y no medita en las consecuencias de algunas decisiones. Entonces nosotros hoy tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de qué nos dice la Biblia. No qué pensamos nosotros o qué sentimos nosotros, sino qué dice la Escritura. De una manera proactiva y no reactiva. El reactivo, cuando se presenta una situación, quiere resolverlo todo de manera rápida. Entonces pierde reflexión, se vuelve reactivo y todo lo quiere de manera inmediata, cuando que el proactivo, al igual que el capitán de un barco, ha tenido el tiempo para poder tomar una decisión anticipada para que semejante mole de acero en alta mar en su debido momento pueda hacer el viraje correcto. Es entonces, hermanos, que nosotros a veces hemos perdido esa capacidad espiritual por causa de que no nos damos el tiempo de reflexión. Y se nos olvida porque decimos que debemos de resolver lo urgente más que lo importante. Sea sincero aquí. ¿Qué le produce más gozo? ¿Saber que su hijo ha logrado algún tipo de éxito que el mundo valoriza, o saber que él o ella está creciendo espiritualmente? Nos manda a considerar el versículo 4. Dice el versículo: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. ¿Nos pide sinceridad? Pues mi respuesta es que mis hijos crezcan espiritualmente. Y cada vez que tengo la oportunidad de conversar y me autorizan a poder conversar sobre el asunto, les animo a continuar en la fe en Jesucristo. Y me alegro cuando sé que ha habido bendición al considerar la Escritura y me hacen una serie de preguntas que me dan a entender que sí están escudriñando la Escritura, no solo leyéndola. Me alegro cuando me comentan acerca de la prédica del pastor a la iglesia que asisten y comentarios: papi, ¿qué es lo que pensás de esto? ¿Qué dirías al respecto? Y encontrar un tiempo de reflexión me alegra y anhelo que ardan en el Espíritu y adoren al Señor con el fuego del Espíritu. ¿En qué formas tangibles demuestra usted hospitalidad y generosidad a los obreros cristianos? Por ejemplo, misioneros o personal o miembros del personal de la iglesia. De manera tangible, eventualmente pues hay una comidita en casa para decir gracias al equipo, al equipo de pastores, a los diáconos. También cuando hemos tenido la oportunidad de hospedar a algún pastor, algún obrero de la iglesia, de diferentes iglesias, hemos podido tener
esa oportunidad. Además, otro tipo de personas que han venido a casa. Juan concluye su epístola diciendo que preferiría hablar cara a cara, en vez de enviar sus pensamientos por correo. ¿Cuál es su método preferido de comunicación? Quizás le suene redundante, pero es que ha sido una política personal la cual he tratado de fomentar en mi vida, que hay que ser oportuno y pertinente. Hay información, hay reflexión y hay instrucción. Entonces, cuando hay comunicación, por lo general, un método puede ser textos por el teléfono, correos electrónicos, lo cual considero que es suficiente, dado que es una información. Con mis colegas pues me reúno y procuro más bien que las cosas queden claras, que haya la oportunidad de opinar, pero al final llegar a un acuerdo y en base a ese acuerdo pues funcionar. Información, reflexión. Hay momentos donde yo prefiero platicar frente a frente con ciertas personas para reflexionar y decir, mira, yo creo que eso no te conviene, estoy aquí como tu pastor para que podamos llegar a una conclusión espiritual. No es lo importante, no es lo que yo pienso. Creo que tampoco es determinante lo que tú piensas como cristiano, sino qué dice Dios en su palabra. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Reflexionemos sobre ella. Y ahí entonces llegar a la conclusión. Información, reflexión e instrucción. Hay momentos donde yo prefiero hablar personalmente con alguien a quien le tengo que dar una instrucción porque, vamos a decir, la iglesia está bajo mi cargo. Es mi responsabilidad. Y entonces pues vamos a reunirnos y vamos a platicar y vamos a llegar a lo que considero que es lo conveniente, dado que soy el responsable. Entonces, hay momentos que me parece suficiente un método de comunicación y hay momentos que hay que hablar cara a cara. Por ejemplo, yo no le voy a mandar un texto a mi esposa. Si tenemos alguna dificultad, una diferencia de opinión, pues lo mejor es hablar cara a cara. Lo mismo mis hijos y sucesivamente en los círculos concéntricos, los que trabajan conmigo, los colaboradores, los pastores, pues tenemos que vernos las caras, ¿no? Y así sucesivamente. Recuerdo un hermano que en alguna ocasión en las redes sociales, un método poco adecuado me parece a mí para comunicarse. Me parece que las redes sociales está bien para informar, para reflexionar en algunos momentos. Para dar instrucción tiene que ser personalmente. Bueno, el asunto es que este hermano se puso un poco agresivo cuando yo hacía algunos comentarios públicos, por supuesto, pero pues no es que yo quiera que todo el mundo me favorezca, pero los cuestionamientos llegaban bastante agresivos y entonces le envié un mensaje en su cuenta personal a él solo y le dije, mira, fulanito, yo creo que lo mejor es que nos reunamos, te invito a un café y platiquemos, te veo un poco agresivo conmigo. A Dios gracias aceptó la invitación, nos reunimos, platicamos y bueno, siempre se veía un poco agresivo, pero me dio la oportunidad de responder. Pasaron unos meses, diría que un año, y recibo un mensaje interno y este hermano me dice, pastor, yo quería pedirle disculpas, yo estaba celoso de su ministerio y al fin comprendí
que Dios es el que pone y el que quita. Y quiero decirle que oro por usted y que deseo muchas bendiciones para su vida. Disculpas aceptadas, sin ningún problema, mi hermano, sigamos adelante. Entonces, hay cosas que hay que decírselas frente a frente y hay cosas que pues no será tan necesario. ¿Cuál es la mejor manera de tratar a alguien como Diótrefes? Alguien con una agenda personal. Reconvenirlo. Mateo 18, una vez más, hermanos. Creo que esa regla es importante. Si tu hermano peca contra ti, ven y llámalo aparte, repréndelo. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Si no, lleva 2 testigos y delante de estos 2 testigos conste toda palabra. Si no hace caso a ellos, hay que llevarlo a la iglesia, o sea, a la congregación. Si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, el proceso de Mateo 18 me parece el ideal. ¿Alguna vez, perdonen el error, ves con S, es con Z, alguna vez, qué pena hermanos, qué vergüenza, alguna vez has sido parte de un gran conflicto en la iglesia? La respuesta es sí. ¿Qué sucedió al final? Di un paso al costado y dije, hermanos, estoy aquí para colaborar, hagan como ustedes crean conveniente. Diría que he estado más o menos como en 3 grandes conflictos, en 3 diferentes iglesias. Y a Dios gracias, nadie me puede acusar de haber causado división, de haber faltado al respeto. No habrán estado de acuerdo conmigo, están en todo su derecho. Pero doy gracias a Dios que la situación de mi parte no pasó a más. En esos conflictos hubo Diótrefes, debo de decirlo que sí. ¿Habrá habido alguna participación mía en el conflicto que abonó? Puede ser que sí, provoqué, no lo sé. Quizás sí, y tengo que aprender a mejorar y a tratar mejor a la iglesia del Señor. Creo que algo he aprendido, porque algunas veces se gana y otras veces se aprende. Y ese es el deseo de mi corazón. Vamos a las lecciones entonces. Dice, diga la palabra hospitalidad y muchos cristianos inmediatamente se imaginan una casa espaciosa, salida de una revista de arquitectura, idealmente con una piscina y una lujosa casa de huéspedes. Y no se olvide de las elegantes comidas gourmet, servidas en platos de porcelana fina, con copas de cristal y plata de verdad. Todas estas cosas son muy lindas, pero ninguna de ellas son necesarias para dar la bienvenida a otros y hacerlos que se sientan queridos y especiales. La clave para la buena hospitalidad no se halla en cosas externas, como manteles de lino y dormitorios para huéspedes amoblados exquisitamente, sino en cualidades como el servicio humilde, un oído que escucha y una palabra alentadora. Usted puede practicar la hospitalidad en un apartamento diminuto. Busque maneras de abrir su hogar y su vida a aquellos que están cansados de vivir. Yo digo amén, hermanos. Yo digo amén. Mis padres, en mi época de juventud, cuando ya yo me involucré en la iglesia y salíamos con mis amigos de la iglesia a predicar a las escuelas y regresábamos con hambre, mi mamá nos daba de comer
¿Cómo hacía mi pobre madre para darle de comer a 6, 8 muchachos hambrientos? No lo sé, pero había comida. Y le doy gracias a Dios por eso. Y bueno, en casa también hemos tenido oportunidades buscando la mejor manera para tratar al huésped. Devoción en una propuesta para casi cerrando el estudio. Padre, perdona mi tendencia a buscar mi propia agenda egoísta. Hazme recordar que tú deseas que tu pueblo muestre hospitalidad. Dame creatividad y sensibilidad para que pueda compartir lo que tengo con aquellos que tienen necesidad. Hermanos, hemos llegado al fin de esta lección. Quiero agradecerles por su compañía. Mi anhelo y mi deseo es que su reunión de su célula también sea de bendición. Será entonces hasta una próxima ocasión. Que Dios los bendiga.